Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Anoche el presidente Danilo Medina se dirigió al país dando unas explicaciones sobre el recién concluido proceso de reforma de la Constitución, en la cual se incluyó la reforma por la reelección presidencial consecutiva por 2 periodos y nunca jamás. Es una alocución que se hacía necesaria debido a que, como ustedes saben, el presidente debía una explicación a la población acerca de un tema en el que había emitido opiniones previas, pero que necesitaban aclaraciones más adelante. Y lo ha hecho. Como ustedes saben, hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, el modelo constitucional que se estableció en la reforma del 2010, en este punto específico, y quiero resaltar eso, porque se tiende a asociar el nivel de institucionalidad democrática del país al artículo 124, y eso no es cierto hoy día. Las dificultades de institucionalidad que tiene el país pasan por muchas cosas y muchas debilidades que usted la puede ver en el día a día circulando en la capital o cualquier ciudad del país donde las reglamentaciones no se siguen. Y esto en todo. Tuvimos por años, una vez creada la ley de educación, sin aplicar un mandato de la ley. Pero para muchos eso no es institucionalidad. La institucionalidad se ha querido maniqueamente reducir al tema de este artículo modificado. De todas maneras, el presidente anoche hizo las explicaciones pertinentes y además, y compartimos esa opinión, celebramos la acción de transformación de ese artículo en la Constitución Nacional debido a que es un artículo perverso que impide y quita la voluntad que tiene el pueblo dominicano, el soberano, de emitir una opinión favorable a que un gobierno continúe si lo ha hecho bien, pero además quita de en medio la grave situación histórica que hemos tenido en que los liderazgos se han eternizado en el país. Había que buscar un modelo constitucional mirando nuestra historia y nuestro accionar político que diera respuesta a la actual coyuntura histórica que estamos viviendo. Y este es el modelo adecuado, el que debió adoptarse, como lo dijo la mayoría de la población en el año 2009, donde, como ha dicho el presidente, 57% en la consulta popular dijo que este era el modelo que debíamos seguir. El presidente ha resaltado que esta modificación constitucional es un paso de perfeccionamiento democrático institucional del país y lo respaldamos. No es verdad que el modelo anterior sea un modelo respetable, ni que respondía tampoco al interés de la mayoría nacional. Este sí fue en la consulta popular el modelo que se apoyó. Por tanto, restablecerlo responde a que no solo aquella mayoría, sino la nueva que se ha creado en el país, ha instituido de nuevo el modelo que la gente estaba pidiendo. Y se ha hecho con una mayoría de más de las 2/3 partes del Congreso. De manera que tiene la legitimidad necesaria para que sea aceptado
como ha sido propuesto y aprobado. No hay discusión posible en ese sentido. La oposición, que ha quedado como perico en estaca, desvalida porque ha querido manejar el tema de los pactos políticos con un sentido no político, sino pasional, como pleitos de comadre. No hizo lo que tenía que hacer, la tarea que se le estaba encomendada como oposición, y hoy, ante el pacto del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, han querido ensuciar este proceso diciendo que hay compra, que hubo de todo. Nada más alejado de la verdad. Además de que la mayoría con que se ha aprobado en el Congreso esta reforma no merece ese trato desconsiderado que se está asumiendo. El presidente ha resaltado los avances económicos con la estabilidad macroeconómica que hemos mantenido ya por décadas, y ha resaltado el nuevo tema que es el sello símbolo de su gobierno, las políticas sociales y los avances que está teniendo el país en ese campo. Antes usted podía encontrar en los hospitales públicos la desnutrición como uno de los elementos principales en todos los hospitales nacionales. Los niños panzones llenos de lombrices, con déficit notables de proteínas en el consumo, han desaparecido de las consultas públicas prácticamente. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano ha aumentado su consumo de proteínas y el hambre poco a poco ha ido desapareciendo de los hogares dominicanos, nos guste o no nos guste, sobre todo aquellos que quieren manchar el proceso nacional con actitudes negativas, pesimistas, con fines de favorecer su versión de la política. Ya no se ve el cuasiorcor en los hospitales prácticamente, esa enfermedad, ese niño del que estoy describiendo. Y no se ve precisamente por eso, porque hay un resultado social cada vez mayor de control del hambre y de la pobreza. Las políticas sociales del presidente van en la línea adecuada, apuntando esencialmente en el componente decisivo que ha seguido todas las historias de todos los países para avanzar en este campo, la educación como eje fundamental. Y alrededor de ella, toda una economía distributiva para las pequeñas y las medianas empresas, creando empleos masivos en todo el país. La inclusión de las políticas de asistencia social, que son masivas también. La inclusión en los programas de seguridad social de más de 250,000 nuevos ciudadanos dominicanos. El discurso del presidente lo que está es ratificando y ha venido para explicar a su país el cambio que ha tenido adoptando este nuevo modelo de la reelección presidencial. Tenía que hacerlo, precisamente porque había expresado las opiniones anteriores. Para que el presidente cambiara de opinión, no solamente ha sido esa convicción interna con que siempre ha obrado, es también el gran movimiento social pro reforma que se organizó en el país y que cada día ha estado pidiendo la reforma para que el presidente continúe. No es cosa nueva, no es única de la ambición de un presidente, no es verdad. Es la sociedad en sus empresarios, en sus campesinos, en sus pobladores más simples y de a pie, la que estaba pidiendo la reforma constitucional, y se ha hecho. Y se ha hecho con el apoyo de las fuerzas mayoritarias del país, como manda Dios. Así es que hay que saludar esta explicación que ha dado el presidente, que además la ha aderezado con algunos datos que ya sabíamos. Cuando se sometió la reforma en el 2010 al comité político, el comité político votó en aquel entonces 20-5
y dentro de los opositores a aquel modelo que se instauró en el 2010, estaba el presidente y 4 miembros más del comité político. No es nueva la posición del presidente. Y en ese momento estaba respondiendo precisamente al resultado de la consulta popular que decía de que el 57% de la población quería este modelo. Pero no lo escuchamos. Preferimos otras explicaciones y una solución que respondiera a intereses particulares y no lo que la gente estaba diciendo. Por suerte se ha hecho la recomposición y la readaptación de la Constitución y por eso decimos que es un magnífico proceso el que ha ocurrido, a pesar de que la oposición, que estaba frotándose la mano porque el presidente tenía el impedimento constitucional, ahora se ha dedicado a desacreditar el proceso, a desacreditar al presidente y al Partido de la Liberación Dominicana, a desacreditar al presidente y al Partido Revolucionario Dominicano, a desacreditar a todo aquel, la mayoría de la población, que respalda este proceso que estamos viviendo. Se han quedado relativamente aislados y sorprendidos con el movimiento que ha dado Miguel Vargas Maldonado, un movimiento de tipo político que ha reducido las posibilidades del Partido Revolucionario Moderno. Así es que agradecemos al señor presidente estas explicaciones y decimos al pueblo dominicano de que justamente todo este conjunto de políticas que estamos desarrollando son la razón de ser de un gobierno. La satisfacción pública con las políticas que se desarrollan son el mejor indicativo de la corrección de lo que se está haciendo. Aquellos que por resentimiento, por falta de coherencia política están opuestos, dando tumbos, son los mismos que en el año 2002 siguieron exactamente este camino y que hoy encabezan la oposición en contra de esta reforma. Reformaron entonces y hoy los reformadores se convierten en enemigos de su propia reforma. Cosas veredes, Sancho, muchas cosas faltan por ver. Seguimos, no se mueva, que ojalá todavía continúa.